Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para eso quiero leer en Amós capítulo 8, verso 11 en adelante, donde nos dice Dios así: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Para esta ocasión nuestro tema es la palabra de Dios del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra de Dios del día postrero. Es muy importante entender que para cada edad y para cada dispensación, Dios ha enviado su palabra. ¿Y cómo ha venido la palabra de Dios para cada edad y para cada dispensación? Ha venido en el mensajero de cada edad y de cada dispensación. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por eso es que Dios ha enviado profetas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿dónde encontraremos nosotros la palabra de Dios para nuestro tiempo? Pues en el mismo lugar donde fue encontrada y en otras edades y en otras dispensaciones. ¿Y dónde fue encontrada la palabra de Dios en cada edad y en cada dispensación? Nos dice el profeta Moisés en el capítulo 18, verso 15 al 19 de Deuteronomio: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. ¿Dónde Dios coloca su palabra? En la boca del profeta que él envía. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Qué hablará ese profeta? Pues todo lo que Dios le mande para el pueblo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y en Hechos capítulo 3, verso 22 al 23 dice: yo le desarraigaré del pueblo. Ahora podemos ver que Dios coloca su palabra en la boca de un profeta mensajero para cada edad y para cada dispensación. Y siendo que la palabra de Dios es el alimento espiritual para el alma de cada hijo e hija de Dios, tenemos entonces que encontrar la palabra de Dios correspondiente al tiempo que nosotros estamos viviendo.
porque sin esa palabra espiritualmente moriremos, pero con esa palabra nosotros viviremos. Dijo Cristo en San Mateo capítulo 4 verso 4 y San Lucas capítulo 4 verso 4, cuando el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso fue cuando Cristo había terminado de ayunar 40 días. Y Cristo le dice: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo ahí está tomando la palabra de Dios que fue hablada por el profeta Moisés en el capítulo 8 de Deuteronomio, donde nos dice de la siguiente manera, y hablando del pueblo hebreo dice, capítulo 8 verso 12 en adelante: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, siendo que la boca de Dios son los profetas de Dios en cada edad y en cada dispensación, donde Dios coloca su palabra, pues dice el mismo Dios al profeta Moisés: profeta como tú, yo le voy a levantar al pueblo. Y dice que Dios colocará su palabra, ¿dónde? En la boca de ese profeta. Dice: profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Dónde encontramos entonces la palabra de Dios? En la boca del profeta que él envía para cada edad o para cada dispensación. Y encontramos que cuando es enviada la palabra de Dios para una edad, es la porción correspondiente de la palabra de Dios para esa edad. Se hace carne en ese mensajero, es parte de ese mensajero, porque el mensaje y el mensajero son la misma cosa. Y cuando él habla ese mensaje, esa palabra, el pueblo de esa edad, el pueblo de Dios, oye la voz de Dios, oye la voz de Dios por medio del mensajero de Dios para ese tiempo, y son alimentados en lo profundo de su alma con el pan espiritual de la palabra de Dios, con ese maná que viene del cielo, ese mensaje que viene del cielo de parte de Dios, el cual es colocado en la boca del mensajero de esa edad o de esa dispensación. Y cuando ese mensajero da esa palabra, el pueblo tiene alimento espiritual para esa edad o para esa dispensación, para alimentar su alma y obtener el conocimiento divino correspondiente a esa edad o a esa dispensación. Ahora, hay muchas personas que dicen: yo quiero oír la voz de Dios. Miren lo sencillo que es oír la voz de Dios. Consiga el mensajero de Dios para esa edad en que usted vive o para esa dispensación en que usted vive, y usted escuchará la voz de Dios directamente del cielo a través del mensajero de esa edad o de esa dispensación donde usted está viviendo. Así ha sido siempre, porque no hará nada del Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Ahora, hemos visto cómo Dios en el Antiguo Testamento le habló a su pueblo Israel por medio de los profetas. Nos dice el profeta Zacarías en el capítulo 7 y verso 11 en adelante, 11 al 12, dice, hablando del pueblo hebreo que no quiso escuchar la voz de Dios, dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante
para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Miren, Dios por medio de sus profetas enviaba su palabra. Dios en espíritu, a través de los profetas, ungiendo a sus profetas, le hablaba al pueblo hebreo. Por eso también San Pedro dice, y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, dice que anunciaba los sufrimientos de Cristo, eso para la primera venida de Cristo, y también las glorias venideras, para después de la primera venida de Cristo. Ahora nos dice que no quisieron escuchar, no quisieron oír la ley ni las palabras de Jehová, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Cuando las personas no escuchan la voz de Dios, por medio del mensajero que Dios ha enviado, viene el enojo y la ira de Dios sobre esas personas, porque no han reconocido la visitación de Dios por medio de carne humana en el mensajero correspondiente a ese tiempo. Encontramos que eso fue lo que sucedió en el tiempo de Jesús también, que no escucharon la voz de Dios por medio de Jesucristo y rechazaron la visita divina en carne humana en la persona de Cristo, pues era Emmanuel, Dios con nosotros, visitando al pueblo hebreo y por consiguiente a la raza humana, y no lo reconocieron. Dios se vistió de carne humana. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice San Juan capítulo 1, verso del 1 al 3. Pero dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Ese es el verbo. Y luego el verso 14 del mismo capítulo 1 de San Juan dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué sucedió? Pues lo rechazaron. Al verbo hecho carne, a Dios, Emmanuel, hecho carne entre los seres humanos. Ahora podemos ver lo que sucedió allí. Miren, Dios allí tomó un nombre humano, tomó el nombre Jesús, que significa Redentor o Salvador, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios. Ahora podemos ver que cuando el pueblo hebreo rechazó a Cristo, en su entrada triunfal, en el capítulo 19 de San Lucas, nos dice que cuando se acercaba a la ciudad, dice cuando llegaba, capítulo 19, verso 37 en adelante, dice cuando llegaba ya cerca de la ciudad, o cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Si conocieras a lo menos en este tu día, como estos discípulos lo conocen, si tú lo conocieras también, le dice a Jerusalén, pero ahora está encubierto de tus ojos. No lo podían ver, no podían ver que era el Rey de Israel, el Mesías, el Cristo. Sigue diciendo, porque vendrán días sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación divina en carne humana, en la persona de Jesús, el profeta de Nazaret, encontramos que le vino todo ese juicio divino al pueblo hebreo. La ciudad de Jerusalén fue destruida y el templo fue destruido. Y en el lugar donde estaba el templo, luego construyeron más adelante la mezquita de Omar. Y el pueblo hebreo no ha podido construir un templo para Dios en Jerusalén, donde estaba el templo de Salomón y donde estaba el templo que el general romano Tito en el año 70 destruyó. Ahora podemos ver que Cristo vio el juicio que vendría sobre Jerusalén y sobre el templo, por cuanto no recibieron al enviado de Dios, en el cual venía Dios manifestado en carne humana. San Pablo nos dice acerca de la primera venida de Cristo y cómo Dios habló por medio de él. Dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, Dios había hablado en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, pero Pablo dice, pero ahora en estos postreros días Dios nos ha hablado por medio del Hijo, de su Hijo. San Pablo ahí está diciendo que en los días de Jesucristo y de su ministerio ya se estaba viviendo en los postreros días. Dice Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Algunas personas cuando leen en la Biblia acerca de los postreros días piensan que solamente se refiere a estos días en los cuales nosotros estamos viviendo. Pero los postreros días comenzaron cuando Jesucristo tenía de 4 a 7 años de edad. Para el tiempo en que Cristo tenía de 4 a 7 años de edad comenzó el quinto milenio. Y un día delante del Señor es como 1000 años para nosotros los seres humanos. San Pedro en su segunda carta capítulo 3 y verso 8 nos dice lo siguiente, lo cual no podemos nosotros ignorar, pues él dice más, oh amados, no ignoréis esto. No lo podemos ignorar, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el profeta Moisés en el Salmo 90 y verso 4 también nos dice lo mismo. De ahí fue que San Pedro tomó esta escritura y luego la citó así como hacía Jesucristo, cuando dijo, no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Mateo capítulo 4 y verso 4. ¿Y de dónde tomó Cristo esas palabras? Las tomó de Deuteronomio capítulo 8 y verso 3 al 4. Y ahora Pedro está tomando del Salmo 90 y verso 4 para decir que un día delante del Señor es como 1000 años y en el tiempo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y miren ustedes, San Pedro también en su primera carta, capítulo 1, verso 19 al 21, nos dice la forma en que hemos sido rescatados. Nos dice que hemos sido rescatados con la sangre de Cristo, dice, sino con la sangre de Cristo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Todo eso estaba en la mente de Dios, ya destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y de mí también. Cuando fue manifestado Cristo como Cordero de Dios y
muerto en la cruz del Calvario en los postreros tiempos o postreros días, los cuales habían comenzado cuando Cristo ya tenía de 4 a 7 años de edad. El quinto milenio pertenece a los días postreros. Ahora veamos un poquito más para luego explicarles algo más. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 14 en adelante, el día de Pentecostés, en donde fueron llenos del Espíritu Santo, algunas personas pensaron que estaban borrachos los discípulos de Jesucristo, esas 120 personas que allí estaban llenos del Espíritu de Dios. Otros preguntaban, ¿qué significa esto? Pues les oímos hablar en nuestro propio idioma, en el cual hemos nosotros nacido, porque allí estaban muchas personas que eran hebreos, pero que habían nacido en otras naciones y conocían el idioma de otras naciones, y entendían en el idioma de las otras naciones las maravillas de Dios que estos 120 discípulos de Jesucristo estaban hablando. Y se preguntaban, ¿pero no son todos estos galileos los que hablan? ¿Y cómo le oímos nosotros hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios? Ahora, el verso 14, del verso 14 en adelante del libro de los Hechos del capítulo 2, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, de 8 a 9 de la mañana. La hora primera es de 6 a 7 de la mañana. La hora segunda es de 7 a 8 de la mañana. Y la hora tercera es de 8 a 9 de la mañana. Y de 6 a 9 de la mañana es la cuarta vigilia. O sea que en el tiempo de la cuarta vigilia fue que Cristo también caminó sobre el mar, y es también el tiempo en que Cristo resucitó, y es también el tiempo en que vino el Espíritu Santo sobre 120 personas. Y hay otras cosas que están señaladas para la cuarta vigilia también. Ahora vamos a continuar aquí. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. San Pedro los lleva directamente a la Escritura para mostrarle que lo que allí está pasando no es algo humano, sino es algo divino. Es el cumplimiento de una promesa divina para ese tiempo. Dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días. ¿Cuándo? En los postreros días. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Allí San Pedro está mostrándole a aquellas personas que ya los postreros días habían comenzado, y Dios estaba derramando de su espíritu sobre aquellas personas que habían estado en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo. Y ahora continúa San Pedro predicándole el primer mensaje, inaugurando el día de Pentecostés e inaugurando el nacimiento de los primeros creyentes en Cristo que obtuvieron el nuevo nacimiento. Pues los discípulos del Señor Jesucristo no habían nacido de nuevo, aunque seguían a Jesucristo mientras Jesucristo estuvo en su ministerio terrenal. Cristo le había hablado a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, nacer para poder ver el reino de Dios, porque el que no naciera de nuevo no podía ver el reino de Dios. Nicodemo pensó que era un nacimiento así natural como el primero que él había tenido, o como el que él había tenido, el cual había sido por medio de papá y mamá, había nacido por medio de su madre. Y ahora pregunta: ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo? Eso significa que Nicodemo ya estaba avanzado en edad.
Y si Nicodemo estaba viejo, ¿cómo estaría su mamá? Si estaba viva. Y si no estaba viva, entonces lo que Cristo le decía a Nicodemo era imposible para Nicodemo. O sea que Nicodemo entonces no podía entrar al reino de Dios ni ver el reino de Dios si su madre había muerto. Y si estaba ancianita, pregunta, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora era necesario un nuevo nacimiento. Y los discípulos de Jesucristo no habían nacido de nuevo. Por eso es que Cristo les decía, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Yo lo enviaré del Padre. Eso es, ¿para qué? Para producir el nuevo nacimiento en los creyentes, en nuestro amado Señor Jesucristo. Y el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre 120 personas que allí estaban y nacieron de nuevo. 120 personas, y así comenzó la iglesia del Señor Jesucristo con 120 cristianos nacidos de nuevo. Y luego continuaron naciendo de nuevo los creyentes que recibían a Cristo como su Salvador. En ese primer mensaje de San Pedro encontramos que una gran cantidad creyó, y al creer esa gran cantidad fueron bautizados, dice, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 2, verso 41 del libro de los Hechos. Luego encontramos que en el otro mensaje que predicó San Pedro, otra gran cantidad de personas fue añadida a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así iba creciendo la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios iba añadiendo a su iglesia los que tenían que ser salvos, porque Él es el que lleva a cabo la obra en cada etapa de su programa y de su iglesia. Así es que podemos ver que los que están ordenados para vida eterna son los que reciben la palabra de Dios. Encontramos que así ha sido en todos los tiempos. Ahora, vean aquí en el capítulo 13, verso 48. Vamos a ver verso 46 al 49 del libro de los Hechos del capítulo 13 para que tengamos el cuadro claro de lo que estaba sucediendo. Esto fue cuando San Pablo estaba predicando y Bernabé estaba con él. Dice entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y nos juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora, en esta escritura podemos ver que no toda persona
cree, sino que creen los que están ordenados para vida eterna. De esto también habló nuestro amado Señor Jesucristo en el capítulo 10 de San Juan y verso 22 en adelante. San Juan capítulo 10 verso 22 en adelante dice así, para que tengamos el cuadro claro. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ya se lo había dicho anteriormente. Le había dicho Cristo a ellos el por qué no podían creer, porque no eran de sus ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ahora, dice también en el capítulo 10, verso 14 en adelante, 14 al 18, de San Juan, del Evangelio según San Juan, dice nuestro amado Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, que no son del redil hebreo, sino que son gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo oirán la voz de Cristo las ovejas que no pertenecen al redil hebreo, que no pertenecen al pueblo hebreo, sino al pueblo gentil? Encontramos que de edad en edad Dios ha estado llamando sus ovejas de entre los gentiles. San Pablo fue el primer ángel mensajero para los gentiles allá en Asia Menor, y Cristo en Espíritu Santo estuvo en San Pablo manifestado. Pablo, el gran apóstol de Cristo, decía: no vivo yo, vive Cristo en mí. También él dijo que Dios estaba revelando a Cristo a través de él y en él. Y dice que glorificaban a Dios en él, en San Pablo. Así es que San Pablo, vean ustedes, estaba consciente de que él era un instrumento de Cristo y que Cristo estaba en él. Gálatas capítulo 1, verso 15. Vamos a ver un poquito aquí de cuando él nos habla de lo que él era. Dice pues, Gálatas capítulo 1, verso 10 en adelante, vamos a ir todo este pasaje. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí. Lo leo de nuevo este pasaje. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea que no es una enseñanza
teológica de doctores en divinidad, no es una enseñanza del sumo sacerdote o de los doctores de la ley o de los miembros del concilio del Sanedrín, que eran los miembros del concilio de la religión hebrea, como todas las religiones tienen un concilio, y a ese concilio pertenecen un grupo de líderes que son los directores de ese concilio, de esta religión. Y como líder máximo pues está el presidente de ese concilio, y el presidente de este concilio del Sanedrín es siempre el sumo sacerdote del judaísmo, de la religión hebrea. Ahora, la enseñanza del evangelio que San Pablo predicaba no venía de un concilio, no venía del concilio del Sanedrín, no venía del sumo sacerdote, no venía del concilio de alguna iglesia, sino que venía de otra forma. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Así es que no era algo terrenal la enseñanza de San Pablo, sino del cielo. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi padre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ahora vean aquí como Pablo nos habla. Sigue diciendo, en esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido a vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Ahora podemos ver cómo San Pablo nos habla del ministerio que Cristo colocó en él, y nos habla del llamamiento que Dios le hizo a él, y también nos dice que ese ministerio y su vida, la elección divina de San Pablo para ser un mensajero de Dios para los gentiles, era algo que Dios lo había escogido para él desde antes de nacer. Dice, y me escogió, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Desde el vientre de su madre ya estaba apartado para Dios. Pero San Pablo, Saulo de Tarso, no lo comprendía. Él era un hombre celoso de las cosas de Dios y servía a Dios en el judaísmo. Pero cuando llegó una nueva dispensación, la dispensación de la gracia, en donde apareció Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el mismo Jehová en carne humana, llamado Jesús. Ahora no se llamaba Jehová, sino Jesús. En el Antiguo Testamento era llamado Jehová, en el Nuevo Testamento es llamado Jesús. Es el mismo ángel del pacto, pero ahora encarnado en un cuerpo de carne, un cuerpo humano, por cuanto todos los hijos de Dios participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, y ahora en carne humana se llama
¿Cómo se llama el ángel de Jehová en carne humana? Jesús. Y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, nos dice San Juan, capítulo 1, verso 11 al 13. Y por eso es que por medio de creer en Cristo y recibir su Espíritu Santo, nacemos en el reino de Dios, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo, como hijos e hijas de Dios. Y ahora encontramos que Cristo ha estado construyendo un nuevo templo, un templo espiritual. Y ese nuevo templo es la casa de Dios, es la iglesia del Señor Jesucristo. Ese nuevo templo es la familia de Dios, la descendencia de Dios, los atributos divinos manifestados aquí en la tierra, en carne humana, creyendo en Jesucristo como nuestro Salvador y recibiendo su Espíritu Santo. Y por consiguiente, entrando al cuerpo místico de Jesucristo. ¿Y saben ustedes una cosa? Que Cristo, siendo el segundo Adán, por medio del segundo Adán, viene ese nuevo nacimiento. Por medio de creer en el segundo Adán y recibir su Espíritu, viene el nuevo nacimiento. Y al venir el nuevo nacimiento, nacemos en una nueva raza. Así como hemos nacido en la raza caída por medio de la unión de papá y mamá, que engendraron nuestro cuerpo y luego se multiplicó célula sobre célula hasta que formó nuestro cuerpo, el cual nació por medio de mamá. Y nosotros pues hemos venido a vivir en este cuerpo terrenal y hemos venido a vivir con un espíritu del mundo. Pero ahora, por medio del nuevo nacimiento, vean, por medio del nacimiento natural, hemos venido a vivir en una raza caída, y en medio de una raza caída, como descendientes de Adán. Pero por medio del nuevo nacimiento, nosotros nacemos en una nueva raza, nacemos en una nueva familia, nacemos en una nueva casa, nacemos en la casa de Dios, la familia de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual Apocalipsis capítulo 3, verso 14 nos dice que Cristo es el principio o primero de la creación de Dios. El principio de esa nueva creación, de esa nueva raza que Dios crearía. Y si Cristo es el principio, ¿quién o quiénes son la continuación? Nosotros somos la continuación. Todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, los cuales han creído en Cristo como su Salvador, lo han recibido como su Salvador y han recibido su Espíritu Santo, son la continuación de la creación de Dios, de la nueva creación. Y esa es de la casa de Dios, esa es de la iglesia del Señor Jesucristo, ese es el templo de Dios, para morada de Dios en espíritu, en toda su plenitud. Ahora, Dios ha estado morando en su iglesia, en los miembros de su cuerpo místico de creyentes, en las primicias. Pero tenemos la promesa que la iglesia del Señor Jesucristo recibirá la plenitud del Espíritu Santo en el día postrero. Ahora, con el nuevo nacimiento recibimos las primicias, y con la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra, recibiremos la plenitud. Eso es la adopción de los hijos e hijas de Dios, señalada para cuando que lo diga Jesucristo. Y si Él lo dice, vamos a ver para cuando Él dice que Él va a resucitar a todos los que han creído en Él y han muerto. Y si lo dice Jesucristo, entonces tiene que ser así. San Juan capítulo
6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. Y en este pasaje del capítulo 6 encontramos en 4 versos que nos habla de la resurrección para el día postrero. Vean aquí en el capítulo 6 también, verso 39 nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Esa es en la primera ocasión donde nos habla del día postrero y de la resurrección. La segunda ocasión es en el verso 40. La tercera ocasión es en el verso 44, donde dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora veamos otra cita más, capítulo 6 de San Juan, este mismo capítulo 6. Vamos a ver, verso 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Tiene qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Para cuándo dice que Cristo resucitará a los creyentes en el que ha muerto? En el día postrero. ¿Y cuál es el día postrero? El día postrero es el día del Señor. Es el séptimo milenio. Ahora, los días postreros son así como los días postreros de nuestra semana. Los días postreros de nuestra semana son jueves, que es el quinto día; viernes, que es el sexto día; y sábado, que es el séptimo día. Esos son los días postreros de la semana nuestra. Y los días postreros de la semana de Dios para nosotros son el quinto milenio, el sexto milenio y el séptimo milenio. Por eso es que San Pablo y San Pedro dicen que los días postreros ya habían comenzado en los días de Jesucristo. Ahora podemos ver que no hay ninguna contradicción en la Escritura. Si fueran los días postreros solamente estos días en los cuales nosotros vivimos, estaban equivocados los apóstoles San Pedro y San Pablo, diciendo que aquellos días en los que Cristo predicó eran los días postreros. Y entonces la Escritura estaba contradiciéndose, pero no hay ninguna contradicción en la Escritura. Lo que sucede es que algunos no comprenden la Escritura porque no tienen la revelación divina correspondiente al tiempo en que viven, la cual viene por medio del mensaje correspondiente a su tiempo, el cual es colocado en la boca del mensajero de Dios para ese tiempo. Ahora, viendo el tiempo en el cual estamos viviendo y viendo que Cristo ha enviado a su iglesia entre los gentiles ángeles mensajeros que son enviados por Cristo para colocar su mensaje correspondiente a cada edad en la boca de cada uno de esos ángeles mensajeros. Para las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, Cristo tendría 7 ángeles mensajeros. San Pablo fue el primero y el reverendo William Marion Branham fue el 7º ángel mensajero. La primera edad de la iglesia gentil se cumplió en Asia Menor y Dios habló por medio del apóstol San Pablo. Cristo en el Espíritu Santo estaba en el apóstol San Pablo y colocó en la boca de San Pablo y en el corazón de San Pablo el mensaje del Evangelio de la Gracia. San Pablo lo predicó, lo estableció en medio del pueblo, y los escogidos de Dios, los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, escucharon la voz de Cristo, la voz del buen pastor. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Cristo. Ahora, ¿cómo escucharían la voz de Cristo las ovejas de Cristo entre los gentiles? Porque Cristo dijo también: tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea que son hebreos, las cuales también me conviene traer, o debo traer. Y oirá mi voz, y habrá un rebaño, o sea un redil, y un pastor. Este redil es
o rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo. Y la voz de Cristo hablándole a sus ovejas y llamándolas y colocándolas en el jardín, es la voz de Cristo por medio de cada ángel mensajero, al cual se unen los ministros ordenados por Dios para esa edad y llevan hacia adelante el mensaje que Dios le da al mensajero de esa edad, y con ese mensaje inundan todo el territorio donde se cumple esa edad, y son llamados y juntados los escogidos de Dios de esa edad, las ovejas de Cristo, las ovejas del redil del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará y me hará yacer. Junto a aguas de reposo, también dice que nos pastoreará. O sea que encontramos que Cristo en el Nuevo Testamento es el buen pastor, es el Jehová del Antiguo Testamento, hecho carne, hecho hombre, para llamar, juntar y pastorear sus ovejas. Pues Cristo es el que cumple la profecía que dice: yo iré y buscaré mis ovejas. Yo iré y buscaré mis ovejas, y Cristo dice: también tengo otras que no son de este redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Estoy leyendo en el Salmo 23. Este planeta Tierra es un valle de sombra de muerte, donde están las ovejas del Señor, o sea, los hijos e hijas de Dios. Pero por cuanto Jehová del Antiguo Testamento es el Cristo del Nuevo Testamento y es nuestro pastor, y nosotros somos sus ovejas, no tenemos que temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y de la edad Cristo ha estado con sus ovejas a través del ángel mensajero de cada edad. Esto es, para iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyente, o sea, como grupo. Y en cada hijo de Dios o hija de Dios, Cristo en Espíritu Santo ha estado allá en su alma, por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y por consiguiente no hay que temer mal alguno. Dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, tu palabra, que es la vara y el cayado de Cristo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Pues nos da el mensaje correspondiente a cada edad. El alimento espiritual para el alma, aquí, en este planeta Tierra, frente a todos los seres humanos. Unges mi cabeza con aceite. Nos habla del Espíritu Santo ungiéndonos. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, por el milenio y por toda la eternidad. Ahora, mi copa está rebosando de la revelación de Cristo, porque el vino representa la revelación, el estímulo por la revelación de la palabra de Dios correspondiente al tiempo en que uno vive. Y el aceite pues representa el Espíritu Santo. Y ahora dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días.
en la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios, vean ustedes, estaremos por toda la eternidad. Como miembro del cuerpo místico de Cristo, estaremos con Cristo, Israel, reinando con Cristo por 1000 años y luego por toda la eternidad. Y estaremos en la Nueva Jerusalén, en esa gran ciudad que estará compuesta por los redimidos por Cristo del Nuevo Testamento y también por los redimidos por Cristo del Antiguo Testamento. Porque Cristo no solamente ha redimido los santos del Nuevo Testamento, sino los santos también del Antiguo Testamento, que solamente ellos tenían aquellos sacrificios de los animalitos, en lo que llegaba el sacrificio perfecto, con la sangre perfecta, que quitaría el pecado del mundo. El pecado de ellos en el Antiguo Testamento solamente era cubierto con la sangre de aquellos animalitos, porque no eran unos sacrificios perfectos, porque no tenían alma esos animalitos. Pero cuando el Cordero de Dios fue sacrificado en la cruz del Calvario, encontramos que fue hecho el sacrificio perfecto, y la sangre de Jesucristo nos limpia. No es que cubre el pecado, sino que nos limpia de todo pecado. O sea que Él lo desintegra. Y su Espíritu Santo viene a nosotros y habita en nuestra alma. Ahora encontramos que todos los redimidos por Cristo en el Nuevo Testamento son los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y esa es la casa de Dios, o iglesia del Señor Jesucristo. Veamos aquí en Hebreos y en Efesios nos habla el apóstol San Pablo. Vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 19 en adelante. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pues cuando usted en lo natural nace en una familia, viene a ser miembro de esa familia, viene a ser un hijo de esa familia. Y cuando usted nace en la familia de Dios, cuando usted recibe a Cristo como su Salvador y recibe su Espíritu Santo, usted ha nacido en la casa de Dios, en la familia de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y es un hijo o una hija de Dios. Ha nacido como un hijo o como una hija de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Vean, este templo es la iglesia del Señor Jesucristo. Los que componen ese cuerpo místico de creyentes, que son los redimidos por Cristo en la cruz del Calvario, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean, es para que seamos la morada de Dios. Dios en Espíritu Santo en cada uno de nosotros como individuos, y Dios en Espíritu Santo en el cuerpo místico de creyentes como grupo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora en Hebreos capítulo 3, verso 1 al 6, nos dice el apóstol San Pablo: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, mas para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Cuál es esa casa sobre la cual Cristo ha sido colocado? Su iglesia.
su iglesia, a la cual cada uno de nosotros pertenecemos, al creer en Cristo, recibir su Espíritu Santo y nacer en su iglesia, su casa. Y Cristo está sobre su casa como hijo, no como siervo. Ahora, ¿qué es mayor? ¿Un hijo o un siervo? Un hijo es mayor que un siervo. Por eso es que Cristo tiene mayor honra y gloria que Moisés. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora, esta casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo, es la descendencia celestial de Abraham. Es la simiente real de Abraham, que viene por medio de Cristo. Ese es el Israel celestial. Así como hay un Israel terrenal, en donde Dios colocó a Moisés, y en donde se cumplió la primera venida de Cristo, hay un Israel celestial, en donde la segunda venida de Cristo está prometida para ser cumplida. Porque el pueblo hebreo no está esperando la segunda venida de Cristo, está esperando la primera, y no saben que ya se cumplió. Pero, ¿quién? ¿Qué pueblo es el que está esperando la segunda venida de Cristo? El Israel celestial, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que es la casa de Dios. Ahora, viendo que en la casa de Dios es que Dios tendría alimento espiritual para las personas. Vean ustedes así, como Dios alimentó por 40 años al pueblo hebreo por el desierto, dándole maná y carne y agua. Encontramos que Dios, durante las 7 etapas gentil, del que cayó en medio del pueblo hebreo y lo colocara en una vasija de oro. Y vean ustedes, capítulo 16, verso 30 en adelante, nos dice así: así el pueblo reposó el 7º día. Un momentito, vamos a ver un poquito antes. Dice, verso 29 en adelante, dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el 7º día. Y la casa de Israel lo llamó maná, o sea, al maná que cayó del cielo, al alimento. Y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Ahora, San Pablo en su carta a los hebreos, vean ustedes, nos habla de este maná también, donde Moisés dijo que colocaran ese maná en una vasija de oro y lo colocaran en el lugar santísimo. Delante, dice, y ponlo delante de Jehová, o sea, en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. En el capítulo 9
verso 1 en adelante del libro a los Hebreos, San Pablo, en su carta a los Hebreos dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahora encontramos que en la construcción del templo espiritual de Cristo, o sea, de la iglesia del Señor Jesucristo, el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón tienen el diseño, el plano para la construcción del templo espiritual de Jesucristo, porque ese plano es de acuerdo al templo que está en el cielo. Y por eso es que las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo, en donde estaba el candelabro, tipo y figura de las 7 edades de la iglesia gentil con sus 7 ángeles mensajeros, donde la luz que allí alumbraba era la luz del candelero o candelabro con sus 7 lámparas encendidas, lo cual es tipo y figura de la iglesia del Señor Jesucristo durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, dando luz en esa etapa del templo espiritual de Cristo por medio del Espíritu Santo manifestado en el ángel mensajero de cada edad, porque él fue la mecha donde el Espíritu Santo estuvo manifestado, alumbrando en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. El lugar santo del templo espiritual de Cristo ha sido construido con seres humanos. Comenzó la primera edad de la iglesia gentil con los escogidos en Asia Menor, donde Dios colocó a su ángel mensajero San Pablo, el cual estaba encendido con el fuego del Espíritu Santo alumbrando en esa primera edad. Luego envió al segundo ángel mensajero en Europa, luego el tercero en Europa, también el cuarto en Europa, el quinto en Europa y el sexto en Europa, a través de los cuales Cristo alumbró en cada una de esas 5 edades que fueron manifestadas en Europa en diferentes lugares europeos. Y todo eso en el lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego en Norteamérica, donde el Espíritu de Dios se movió, vino a Norteamérica y se manifestó en su séptimo ángel mensajero, el reverendo William Marion Branham, el precursor de la segunda venida de Cristo y ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil, a través del cual alumbró en el lugar santo del templo espiritual de Cristo, y por medio del cual vino el mensaje para la séptima edad de la iglesia gentil, y unidos a él estuvieron los ministros ordenados por Dios para esa séptima edad de la iglesia gentil, para el llamado de los escogidos de la séptima edad de la iglesia gentil. Y en cada una de esas edades, vean ustedes, Dios alimentó a su pueblo con su palabra, con la luz de su palabra, que vino por medio del mensajero de cada edad. Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa luz que emitió cada ángel mensajero, la luz de Cristo para el pueblo, viene a ser también el alimento espiritual para el pueblo, la palabra de Dios para el pueblo. Y luego que después que terminan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, se termina todo. Luego que terminan las 7 edades de la iglesia gentil que corresponden al lugar santo,
Se acabó todo en la iglesia del Señor Jesucristo. Todo lo correspondiente a las 7 edades, sí. Todo lo correspondiente al lugar santo, sí. Pero un templo sin lugar santísimo no es un templo para Dios. Porque en el lugar santísimo es donde Dios mora, y Dios moró en el lugar santísimo, en el templo tabernáculo que construyó Moisés sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Y en el tabernáculo o templo que hizo Salomón, también Dios moró en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro, sobre el propiciatorio. Y ahora, Cristo, en el día postrero, llama y junta a sus escogidos con gran voz de trompeta por medio del ministerio de sus ángeles, o sea, por medio del ministerio de Moisés y de Elías, que son sus dos candeleros y sus dos olivos para el tiempo final, como lo dice el profeta Zacarías en el capítulo 4 y como también lo dice Apocalipsis capítulo 11. Ahora hemos llegado al tiempo del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. ¿Y dónde estaba el maná escondido? ¿Dónde fue colocado? Pues Cristo nos promete en Apocalipsis capítulo 2 verso 17 darnos del maná escondido. Dice así en el capítulo, vamos a ver dónde es que está esta promesa. Capítulo 2, verso 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Ahora, ¿dónde estaba el maná escondido? Moisés dijo que lo colocaran en una vasija de oro en el lugar santísimo, dentro del arca del pacto. Y San Pablo dice que en el arca del pacto estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y en una urna de oro, una vasija de oro, estaba el maná, para comer del maná escondido, que es la palabra de Dios, el mensaje de Dios para el día postrero, el mensaje de Dios para la edad de la piedra angular, el mensaje de Dios para la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, el mensaje de Dios de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, corresponde al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Ese mensaje no fue dado en las 7 etapas de edades de la iglesia gentil, porque no corresponde al lugar santo del templo espiritual de Cristo. No correspondía a las 7 edades de la iglesia gentil, sino que corresponde al día postrero, al séptimo milenio o día del Señor, en donde la voz de Cristo es como una gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Él dice en Apocalipsis capítulo 4 verso 1, con esa voz de trompeta dice, vamos a ver: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, no es una trompeta literal, sino una voz de una persona que habla como con una voz de trompeta, que decía, o que dijo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí la promesa es que esa voz y el dueño de esa voz, el que está hablando, nos dará a conocer las cosas que han de suceder después de estas que han sucedido durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Ahora necesitamos conocer la voz de quién es esta voz de trompeta. En Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 dice Juan el apóstol: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿En qué día? En el día del Señor. O sea, fue transportado al día del Señor, al séptimo milenio, al día postrero. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué escuchó? Una gran voz como de trompeta. No una trompeta literal, sino una voz poderosa como una gran voz de trompeta. O sea, un mensaje urgente y grande. Eso no es otra cosa sino un mensaje dispensacional y un mensaje urgente para la iglesia del Señor Jesucristo, que decía:
Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿La voz de quién es? Es la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, pues Él es el Alfa y Omega, el primero y el último. La voz de Cristo para el día postrero estará hablándonos un mensaje dispensacional, una gran voz de trompeta. Ese mensaje dispensacional no es otro sino el mensaje del Evangelio del Reino. Y con ese mensaje será que los escogidos de Dios serán llamados y juntados en el día postrero, cuando ya han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil y han terminado los 7 ángeles mensajeros sus ministerios aquí en la tierra y se han marchado al paraíso en sus cuerpos teofánicos a vivir en lo que llega el momento de la resurrección de los muertos en Cristo en el día postrero. Por eso, para el día postrero tenemos la promesa de la gran voz de trompeta o trompeta final, para luego ocurrir la resurrección de los muertos en Cristo y luego la transformación de nosotros los que vivimos. Así como la resurrección de los muertos en Cristo es para el día postrero, o sea, para el día del Señor, el séptimo milenio, también la resurrección que le sigue también la transformación nuestra que le sigue a la resurrección es para el día postrero. Y antes, los escogidos de Dios que serán transformados y raptados, ¿estarán escuchando qué? Estarán escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final. ¿Y qué estará hablando? La gran voz de trompeta o trompeta final, que es la voz de Cristo, estará hablando las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Estará dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa es la forma en que conoceremos la voz de Cristo. Oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. Ahora, vean ustedes, será como cuando María Magdalena vio a un hombre allí frente al sepulcro de Jesús, pero no lo conocía, y le dice: Señor, si tú has tomado el cuerpo de mi Señor y lo has guardado, te pido que me lo des para llevarlo. Y él le dice: María. Y ella le dice: Raboni, que quiere decir maestro. Lo conoció por su voz. Y las ovejas del Señor Jesucristo, Cristo dice: oyen mi voz, conocen mi voz y oyen mi voz y me siguen. Y las ovejas de Cristo en Cadedat han escuchado la voz de Cristo, han reconocido la voz de Cristo a través del mensajero de Cadedat. Y para este día postrero, las ovejas de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo, estará escuchando la voz de Cristo como una gran voz de trompeta y la reconocerán, porque les estará dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Ahora, veamos dónde y cómo escucharemos la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio, en el día del Señor. Hemos visto que estará dándonos a conocer todas las cosas que deben suceder pronto. Hemos visto también que estará llamando a sus ovejas en el día postrero. Las estará juntando, como dijo en San Mateo 24, verso 30 al 31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, vean ustedes cómo para el tiempo final la voz de Cristo estará en medio de su templo,
de su iglesia. Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Nos dice Dios por medio del profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 20. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. También tenemos el Salmo 95 y verso 7, que nos habla de lo mismo. Y tenemos otros lugares en la Biblia que nos habla de lo mismo. Y también en Habacuc capítulo 2, verso 14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La gloria de Jehová, donde estaba manifestada en el templo que hizo Salomón y el tabernáculo que hizo Moisés, estaba en el lugar santísimo, sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro. Y ahora el profeta Habacuc dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ahí es donde está la gloria de Jehová, en su santo templo, en el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Y ahora en el nuevo templo, el templo espiritual de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, ¿dónde tiene que estar la gloria de Jesucristo? ¿Dónde tiene que estar la gloria de Dios manifestada? Pues en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines de oro. Y todo eso tiene que actualizarse en los miembros del cuerpo místico de Cristo, formarse la edad del lugar santísimo con seres humanos y colocar Cristo ahí en su iglesia, el ministerio correspondiente al día postrero, para manifestarse y ahí manifestarse la gloria de Jesucristo en su templo, en su iglesia. Y esa es la revelación divina para todos los hijos de Dios en la casa de Dios, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea que el mensaje del evangelio del reino estará dando a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo a su iglesia, a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahí es donde la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo es manifestada en el día postrero, en su templo espiritual. Y ahí es donde está el alimento espiritual para todos los escogidos de Dios del día postrero. Ahí es donde Cristo cumple su promesa, su venida. Él vino a cada edad, en la porción correspondiente a cada edad, manifestado en cada ángel mensajero. Y Él viene en el día postrero a la edad de la piedra angular, a la edad del lugar santísimo de su templo espiritual, para manifestarse en toda su plenitud. Ahora necesitamos comprender que esta es la manifestación de la gloria de Jehová, de la gloria de Jesucristo, y de ese conocimiento, del conocimiento de esa manifestación divina para el día postrero, la tierra será llena. O sea que la enseñanza para el séptimo milenio, para el día postrero, para el día del Señor, será la enseñanza de la segunda venida de Cristo con sus ángeles a su templo espiritual, a su iglesia, al lugar santísimo de su templo espiritual, para manifestarse de medio de los dos querubines de oro, que son los ministerios de Moisés y Elías, los cuales son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. ¿Y dónde está la presencia de Dios? En el lugar santísimo sobre el arca del pacto, siendo que Apocalipsis capítulo 11 verso 13 en adelante nos dice que esos dos olivos son los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios. Los dos que están delante de la presencia de Dios en el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón son los dos querubines de oro. Y en medio de esos dos querubines está la chequina, la cual se manifiesta y resplandece sobre esos dos querubines de oro. Y esos son los dos candeleros de oro prometidos para el día postrero, para tener el ministerio del día postrero. Esos son los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios, ungidos con el Espíritu de Dios.
Esos son los ministerios de Moisés y Elías para el día postrero, los cuales coloca el Espíritu Santo, Jesucristo, el Espíritu Santo, en el día postrero, en medio de su iglesia, en el lugar santísimo de su templo espiritual, donde también está el maná escondido, o sea, el alimento espiritual para los escogidos de Dios que estarán viviendo en el día postrero. ¿Y quién estará repartiendo el alimento espiritual a los escogidos de Dios en la casa de Dios en el día postrero? En San Mateo capítulo 24, versos 42 al 47 nos dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora, ¿cuál es ese siervo fiel y prudente? El cual estará dando el alimento espiritual a tiempo, o sea, el maná escondido, el mensaje del evangelio del reino en el día postrero. Ese es el profeta mensajero de la dispensación del reino, prometido para ser enviado en el día postrero, con el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías en el tiempo final. Ese es el profeta señalado por Dios, con el mensaje del evangelio del reino, que es un mensaje dispensacional, mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. ¿Y cuál es el siervo fiel prudente que estará dando ese alimento espiritual a tiempo en el día postrero? El primero dio el alimento a tiempo en la primera edad de la iglesia gentil, y ese fue San Pablo, y repartió ese alimento allá en Asia Menor a la iglesia en su primera etapa o edad, su iglesia gentil. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto fueron allá en Europa, donde repartieron el alimento espiritual en la casa de Dios a los hijos de Dios. Luego el séptimo fue el reverendo William Marion Branham en Norteamérica, en la séptima edad de la iglesia gentil, el que repartió el alimento espiritual a tiempo y alimentó a los hijos de Dios en la séptima edad o etapa de la iglesia gentil. Y luego que se han ido los 7 ángeles mensajeros, ¿quién será el siervo fiel y prudente que esté en el día postrero repartiendo el mensaje del evangelio del reino, repartiendo el mensaje de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo? ¿Quién será el siervo fiel y prudente que esté repartiendo el maná escondido, el maná que estaba en el lugar santísimo del templo de Dios? ¿Quién será el mensajero que esté en el día postrero en el templo espiritual de Cristo, en el lugar santísimo de ese templo espiritual, dando el alimento espiritual, el mensaje de la palabra de Dios? Porque no solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y la boca de Dios son los mensajeros de Dios, los profetas de Dios. Ahora hemos visto para las 7 edades de la boca de Dios, que fue cada ángel mensajero, donde estaba la boca de Dios y donde estaba la palabra de Dios que salía del mensajero de Dios, de la boca de Dios. Y ahora que se han ido ellos, ¿quién estará en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Quién estará en la tierra en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, dándonos el alimento espiritual a tiempo y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto? Vamos a ver, porque tiene que estar uno aquí en la tierra, dándonos el mensaje de Dios, dándonos el maná escondido, dándonos la revelación final, dándonos la revelación del séptimo sello, la cual los truenos de Apocalipsis, que son la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, esa voz de Cristo como cuando ruge un león, y 7 truenos emiten su voz. Cuando clamó como un león, 7 truenos emitieron sus voces. Y el contenido de esos 7 truenos es la revelación del séptimo sello. Esta es la revelación de la segunda venida de Cristo a su cuerpo místico de creyentes, al lugar santísimo de su templo espiritual. Porque la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la promesa de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes
y Señor de señores en su obra de reclamo, y como el sol de justicia naciendo y resplandeciendo y trayendo salvación en sus alas para los escogidos de Dios, conforme a Malaquías capítulo 4 verso 2 en adelante, y San Mateo capítulo 16 versos 27 al 28, y San Mateo capítulo 17 verso 1 al 7. En el monte de la transfiguración el rostro del Señor resplandeció como el sol, porque su segunda venida está representada, simbolizada en el nacimiento del sol. Está representada en el sol porque el sol es el astro rey, y Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él es la luz del mundo. Él es el sol de justicia. Por eso en Apocalipsis aparece en diferentes ocasiones con su rostro como el sol. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el capítulo 10 de Apocalipsis, y también en otros lugares de Apocalipsis. Ahora vamos a ver dónde estará la palabra de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en el día postrero. Porque es en medio de la iglesia del Señor Jesucristo que siempre ha estado la palabra de Dios alimentando a los hijos e hijas de Dios. Y siempre ha estado un siervo fiel y prudente para cada etapa, para cada edad de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en quién estará en el día postrero, dándonos a conocer estas cosas que deben suceder pronto, y a través del cual nos esté dando a conocer estas cosas que deben suceder pronto, estará la voz de Cristo como una gran voz de trompeta, hablándole a su iglesia y alimentándola con su palabra, la palabra de Dios correspondiente al día postrero. Vamos a ver dónde estará la palabra de Dios correspondiente al día postrero para los escogidos de Dios. Apocalipsis capítulo 22 verso 6 nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vean lo que Cristo prometió con esa voz de trompeta. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora envía su ángel mensajero para el ángel del Señor Jesucristo darlas a conocer. ¿Por qué? Porque en el ángel del Señor Jesucristo, que es el enviado de Dios, el enviado de Jesucristo, viene Jesucristo manifestado en su manifestación final. Viene Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado, velado y revelado, y hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22, verso 16. Ahí es donde viene la palabra de Dios para el día postrero, para todos los hijos e hijas de Dios, miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Así como hubo que estar en el lugar santo del templo espiritual de Cristo en las edades pasadas para comer el alimento espiritual que vino por medio de cada ángel mensajero, ahora se requiere que estemos en el lugar santísimo para comer el alimento espiritual para el alma, para comer el mensaje, la palabra de Dios correspondiente al día postrero. Ese es el maná escondido para el alma de cada uno de nosotros, y ese es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de la gran voz de trompeta. Es el mensaje que Cristo nos da en este día postrero por medio de su ángel mensajero, con el cual y a través del cual nos da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que los días postreros habían comenzado cuando Cristo tenía de 4 a 7 años de edad? No lo sabían, pero vean, por medio del mensaje de Dios correspondiente a este día postrero, hemos obtenido ese conocimiento. ¿Cuántos sabían que el día postrero era el séptimo milenio? No lo sabían,
pero por medio del mensaje del Evangelio del Reino, por medio del mensaje de la gran voz de trompeta, hemos obtenido ese conocimiento. ¿Cuántos sabían que en la construcción del templo espiritual de Cristo, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo, y que después de eso viene la construcción del lugar santísimo? ¿No lo sabían? Pero ahora sí lo sabemos. Y ahora, la buena noticia que le tengo para todos ustedes, ¿saben cuál es? Que así como la primera edad fue cumplida en Asia Menor, y allí fue enviado el mensajero para esa edad, y por medio de él habló Cristo en el Espíritu Santo y alimentó a sus escogidos en aquel tiempo, y así fue en cada edad de la iglesia gentil, allá en Europa, donde se cumplieron 5 edades, y luego en Norteamérica así también fue, por medio del mensajero de la 7ª edad de la iglesia gentil, a través del cual Cristo estuvo manifestado, y se cumplió en Norteamérica la 7ª etapa o edad de la iglesia gentil, la última etapa correspondiente al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y ahora la pregunta de ustedes será: ¿y dónde se cumple la última etapa de la iglesia del Señor Jesucristo, que es la etapa del lugar santísimo? Pues la buena noticia es que esa etapa corresponde a la América Latina y al Caribe. Para Cristo en Espíritu Santo, nuestro amado Señor Jesucristo en Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, llamar y juntar a sus escogidos con su mensaje de gran voz de trompeta, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Con ese mensaje, siendo proclamado por Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero en la América Latina y el Caribe, son llamados y juntados los escogidos de Dios para formar parte del lugar santísimo del templo espiritual de Jesucristo. Y para así completarse la iglesia del Señor Jesucristo, completarse la construcción del templo espiritual del Señor Jesucristo, para la gloria de Dios, la gloria de Jesucristo será manifestada en toda su plenitud en el día postrero. Y así los muertos en Cristo ser resucitados, y nosotros los que vivimos ser transformados. Y después de estar de 30 a 40 días aquí, como Cristo estuvo aquí unos 40 días después que resucitó con los santos del Antiguo Testamento, así también nosotros estaremos aquí con los santos que resucitarán. De 30 a 40 días estaremos aquí, y después nos iremos a la cena de las bodas del Cordero, para disfrutar de esa gran fiesta celestial en la casa de nuestro Padre Celestial. Por eso es que necesitamos alimentarnos bien en este día postrero. ¿Y con qué nos vamos a alimentar bien en este día postrero? Con la palabra de Dios del día postrero, que sale de la boca de Dios, que sale del ungido de Dios, que sale del ángel mensajero del Señor Jesucristo en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, que es también el siervo fiel y prudente, correspondiente a este día postrero, en la casa de Dios, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos llegado al tiempo más glorioso de todos los tiempos, en donde estamos alimentándonos con la palabra de Dios del día postrero, que es el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje de la gran voz de trompeta, el mensaje de Jesucristo por medio de su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. El mensaje que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Así como el mensaje del Evangelio de la gracia gira alrededor
de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios en su obra de redención en la cruz del Calvario. El mensaje de la gracia es un mensaje que ha recorrido la raza humana y las naciones del este hacia el oeste. Y el mensaje del Evangelio del Reino, que es el mensaje de la segunda venida de Cristo, es un mensaje que recorre la raza humana para llenarla del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, comenzando en el oeste, la tierra de América, América Latina y al Caribe, para luego llegar hasta el este, la tierra de Israel, el pueblo hebreo, para también ser alimentados con la palabra que sale de la boca de Dios para el día postrero. La palabra de Dios del día postrero. Hemos visto cuál es la palabra de Dios del día postrero. Es el mensaje del Evangelio del Reino. Es el mensaje que Jesucristo nos da por medio de su ángel mensajero en este día postrero, en su casa, en el lugar santísimo de su templo espiritual, que es la edad de la piedra angular en la dispensación del reino. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de la palabra de Dios del día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados y raptados, y los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos como Cristo lo ha prometido. Muchas gracias por vuestra amable atención, y será hasta las 3 de la tarde, Dios mediante, en que estaré nuevamente con ustedes para continuar dándoles testimonio de la palabra de Dios del día postrero. Ese es el alimento para nosotros. La palabra de Dios del tiempo de Noé, pues fue el alimento para la gente del tiempo de Noé. Pero el alimento espiritual para nosotros es la palabra de Dios del día postrero, del séptimo milenio, el cual, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya comenzó. Bueno, a las 3 de la tarde estaré nuevamente con ustedes. Quizás comiencen un poquito antes si les da tiempo. Si están aquí a las 12:30 o antes, pues ya comenzarán antes, como comenzaron en esta mañana. No comenzaron a las 10, sino comenzaron de 9 a 9:30 por ahí, o de 9 a 9:15. Y a la hora que estén, a las 12:30. ¿Y qué hora tiene por ahí, Miguel? Yo creo que ya llevamos más de 30 minutos, ¿verdad? 20 para la 1, es tempranito todavía. Bueno, ya pues hemos comido el alimento espiritual para el alma nuestra en este día postrero, y luego pues tenemos un receso para comer el alimento físico para nuestro cuerpo terrenal. Hemos comido ya el principal, el de nuestra alma, para estar bien alimentada en este día postrero, para pronto ser transformados y raptados. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros Miguel Bermúdez Marín, y él les dirá, él y el reverendo Nino les dirán la hora a la cual pues comenzará la próxima actividad, en donde esperamos el alimento espiritual para nuestra alma, que es la palabra de Dios del día postrero. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros, Miguel Bermúdez Marín. Bueno, gracias a Dios.
por William Soto Santiago, y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén.